24 horas con las mejores canciones de ayer. GDS Radio HD, cultural e inteligente. Escúchanos en www.gdsradio.com. Síguenos en Twitter, @GDS_radio. El primer paso es posible que no te lleve a tu destino, pero te alejará de donde estás. GDS Radio, la radio que nos une. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Soy el Dr. Martín Azanza, especialista en medicina natural, epigenética biomédica y bromatología aplicada. Hoy vamos a hablar del cannabis, del renacimiento de esta planta multiusos. Todos sabemos que ha acompañado al ser humano desde la noche de los tiempos, pero no fue hasta el siglo XX que se ilegalizó el cannabis. En la actualidad seguimos redescubriendo el inmenso potencial que va muchísimo más allá de su uso como psicotrópico o incluso medicinal. Cuando en el año 2016 el equipo de arqueólogos dirigidos por el profesor Jiang llevó a cabo el mantenimiento de una tumba de 2500 años de antigüedad en una región al noroeste de China, jamás habría imaginado que encontraría un hallazgo tan singular. La sepultura contenía los huesos de un hombre de unos 35 años, cubierto con un sudario compuesto por 13 plantas de cannabis, perfectamente conservadas. Hablamos de la cannabis sativa. Al analizar las plantas, los investigadores observaron que todas eran pies hembra, que son las que tienen las flores repletas de THC, del tetrahidrocannabinol, que es el principal compuesto psicotrópico del cannabis. En principio, esta característica dejaba pocas dudas, sobre el uso que se había dado a la planta en aquella época. Sin embargo, un descubrimiento anterior, realizado en Siberia en el 2014, había demostrado que antiguamente el cannabis tenía mucho más usos de lo que se creía. En aquel caso, habían descubierto la momia de una mujer conservada en el hielo, cerca de la cual hallaron restos de cannabis. La mujer había muerto por metástasis de cáncer de mama, el cual seguramente le provocó intensos dolores, por lo que era fácil intuir que en su caso el consumo de cannabis se había empleado para aliviar el sufrimiento. Estos dos descubrimientos de arqueología reflejan el uso de la planta cannabis sativa desde la antigüedad y en diferentes regiones del mundo. Estamos hablando de Siberia y también de una región del noroeste de China. Y gracias a otras investigaciones, se sabe que esta fue una de las primeras plantas cultivadas por el hombre, hace unos 11.500 años, y que se cosechó al mismo tiempo en Japón y en Europa del Este. Durante milenios se aplicó para cientos de usos, pudiendo distinguirse rápidamente las dos caras del cannabis que conocemos en la actualidad. Conocemos la cara de la marihuana y la cara del cáñamo. La marihuana tiene propiedades psicotrópicas y también medicinales, y el cáñamo aporta fibras particularmente resistentes e ideales para confeccionar ropa, cuerdas, cortinas, papel. Gracias a las increíbles capacidades de adaptación que tiene la planta, su cultivo se ha ido extendiendo a lo largo de los siglos y por todo el planeta. Pero claro, en el siglo XX quedó fuera de la ley. El estado de gracia del que gozó esta planta duró justamente hasta el siglo XX, fecha en la que el cultivo empezó, a disminuir notablemente por muchas circunstancias, porque la industria papelera dio prioridad a las fibras de celulosa procedentes de la madera, la industria textil puso sus ojos sobre el algodón, porque la explotación era más económica, empezaron a desarrollarse las fibras sintéticas de acrílico, de poliéster, de nylon, que son derivados de la industria petrolera, y a esto se sumó que la reputación del cáñamo empezó a verse afectada por la mala imagen que tenía la marihuana, ¿no es cierto?, que se la conocía como la droga de la violencia. Para luchar contra el consumo de estupefacientes, en 1937, Estados Unidos creó la Ley de Impuestos sobre la Marihuana, que era una normativa que marcaría el final del cultivo ilegal del cannabis psicotrópico. Cuando a veces los profesionales de la medicina natural nos planteamos los beneficios que tiene el uso del cannabis y del cáñamo,
afortunadamente vemos que poco a poco esta planta mal etiquetada como maldita va recuperando su buena reputación. El cáñamo requiere de poca agua, resiste muy bien los parásitos y las enfermedades, y su cultivo es respetuoso con el medio ambiente. Además supone una interesante alternativa a los productos derivados del petróleo, cuyo fin cada vez está más cerca, y toda la planta se puede aprovechar en el cáñamo de 1000 maneras distintas. Sirve para fabricar materiales empleados en construcción, en la industria del embalaje e incluso en la industria automovilística. Justamente a este respecto, Henry Ford, que es el padre o fue el padre de las cadenas de producción automovilística, fue un visionario cuando en 1941 fabricó un coche cuya carrocería estaba compuesta parcialmente por cáñamo y circulaba con etanol derivado de la planta del cáñamo. Fíjense lo que les estoy contando. En la actualidad, algunas de las grandes empresas del motor como BMW, Mercedes-Benz o Bugatti también le han echado el ojo al cáñamo. Dentro de la industria textil, su uso se ha recuperado también, gracias a sus numerosas propiedades. Primero, porque es una fibra natural muy resistente. Segundo, porque protege de la radiación ultravioleta. Absorbe fácilmente el agua y protege contra el frío. Y lo mejor es que las empresas que elaboran ropa con este material siguen un proceso 100% ecológico, desde el cultivo hasta el uso de tintes naturales. Todas estas cualidades del cáñamo también la convierten en un excelente material de construcción, sobre todo por el aislamiento que ofrece en forma de lana de cáñamo o virutas de cañamisa, que es la parte restante de la planta una vez que se eliminan las fibras. Cuando hablamos de las flores y de las virtudes medicinales, tenemos que hablar indudablemente de las propiedades terapéuticas de la planta, relacionada sobre todo con la presencia de cannabinoides, que es la familia química que incluye el THC, el tetrahidrocannabinol, que como dije, tiene propiedades psicotrópicas y de alguna manera es la sustancia responsable de la mala fama que arrastra toda la planta. Actualmente en más de la mitad de los estados norteamericanos está autorizado el consumo médico del cannabis, y lo mismo ocurre en diversos países de Sudamérica y Europa. De hecho, los estudios que confirman la eficacia no dejan de aumentar. Miren, hay un informe elaborado por la Academia de Ciencias de Estados Unidos a partir de la revisión de 10.700 artículos centrados en los beneficios del cannabis para la salud. Ese informe concluyó que es eficaz contra los dolores crónicos en adultos, contra las náuseas y contra los vómitos provocados por la quimioterapia y contra varios síntomas asociados a la esclerosis múltiple. Los propios profesionales de la salud nos estamos interesando por un primo del THC, que se llama CBD, cannabidiol, bastante menos problemático desde el punto de vista legal porque no tiene efectos psicotrópicos. De hecho, en nuestro laboratorio fabricamos aceite de cáñamo con un porcentaje adecuado de cannabidiol. Un estudio realizado con 120 niños aquejados de un tipo especial de epilepsia muy grave confirmó la capacidad que tiene el CBD, el cannabidiol, para reducir la frecuencia de las crisis, incluidas las que resistían los tratamientos habituales. El aceite de cáñamo presenta muchísimas ventajas para la salud. Primero porque tiene un perfil equilibrado de omega 6 y omega 3, que estos últimos la verdad que son bastante escasos en la alimentación que seguimos actualmente. Por todo esto el aceite de cáñamo ejerce un efecto protector en el sistema cardiovascular y es muy eficaz también para combatir afecciones cutáneas, en particular los eczemas. Además es muy rico en vitamina E, que es, como todos sabemos, un potente antioxidante, y esto le confiere interesantes propiedades antiedad que se pueden explotar en el ámbito cosmético. En fin, queridos amigos, a medida que la ciencia va confirmando las propiedades, se arroja nueva luz sobre esta planta objeto de tantas controversias. Aprender a aprovecharla controlando los riesgos de un consumo no adecuado constituye uno de los grandes retos de las próximas décadas. Soy el Dr. Martín Azanza, podéis encontrarme en Facebook como @Dr. Martín Azanza, mi empresa se llama CNS, Coaching, Nutrición y Salud, o buscarme directamente en Google y eso lo llevará a mis redes sociales. Les mando un abrazo grande a todos y espero que hayan aprendido un poquito más acerca del cannabis y de el renacimiento o el resurgir de esta planta multiusos.
condimentando tus momentos para que los devores auditivamente. Bajo la aplicación gratuita de GDS Radio en tu móvil o tablet, en Play Store, App Store o BlackBerry, búscanos como GDS Radio y llévanos a todos lados. Un ida y vuelta de sensaciones. La música. La música. GDS Radio. La radio que nos une.